La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. «Esto es todo», susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. «De verdad no queda nada». Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora, la imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica, montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. «Aquí tiene, joven, para el té», le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. Una vieja casa a las afueras de la ciudad estaba sola, como perdida en la memoria del tiempo. En ella vivía Iván, un hombre sencillo cuya amabilidad era conocida por todos los que le conocían. Iván era zapatero. Podía arreglar cualquier tipo de zapato, ya fueran botas viejas, zapatos rotos o botas desgastadas. Siempre aceptaba un trabajo con alegría, ya fuera el encargo de un rico mercader o la petición de un mendigo. Una vez, una anciana acudió a él con los zapatos amarilleados por el tiempo. «Hijo», le suplicó, «ayúdame a arreglar estos zapatos. Sin ellos no puedo ni ir andando a la iglesia». Iván examinó los zapatos con cuidado. Estaban gastados hasta los agujeros y parecía que no se podían salvar. Pero sonrió y dijo: «No te preocupes, abuela, lo haré todo». Trabajó en los zapatos toda la noche y por la mañana estaban como nuevos. La anciana se alegró, dio las gracias a Iván y rezó por él. Iván no era solo un zapatero, era un hombre que ayudaba a todos los necesitados. Daba de comer a los sin techo, arreglaba el tejado de una viuda solitaria e incluso daba dinero a un estudiante pobre para sus libros de texto. La gente quería a Iván. No era solo un buen hombre, era amable, sensible y simpático. Llevaba una vida sencilla, pero su corazón estaba lleno de amor y compasión. Un día, Iván cayó enfermo. No podía trabajar y su casa quedó vacía y silenciosa. Pero la gente no le olvidó. Acudían a él con comida, medicinas y palabras cariñosas. Iván falleció tranquila y pacíficamente. No dejó riquezas, pero sí un buen recuerdo de sí mismo. Un hombre bueno y sencillo, decía la gente al recordar a Iván. Y esa era la mejor recompensa que podía recibir. Genaro era un chico común, con ojos oscuros y una mirada fría. Debido a antiguas ofensas y desilusiones, albergaba odio hacia Máximo, considerándolo la causa de sus fracasos y desgracias. Genaro estaba convencido de que matar a Máximo le traería venganza y paz, y se esforzaba por llevar a cabo este siniestro plan. Mientras Genaro planeaba su venganza, María, la chica a la que secretamente amaba, estaba ocupada con sus asuntos. Ella era amable y compasiva, y Genaro soñaba con estar con ella. Sin embargo, sabía que su corazón pertenecía a Máximo, lo que solo intensificaba su furia. Liana, una joven con una sonrisa brillante y un corazón amable, era la única persona que era amiga sinceramente de Genaro. Ella lo veía como un buen amigo, a pesar de sus pensamientos sombríos y su oscuro pasado. Liana a menudo intentaba ayudar a Genaro, persuadiéndolo para que abandonara sus planes siniestros y comenzara una nueva vida. Poco a poco, a través de la comunicación con Liana y observando su amistosa actitud hacia él, Genaro comenzó a cambiar. Empezó a ver sus acciones y pensamientos desde otra perspectiva.
dándose cuenta de que la venganza y el odio solo envenenaban su alma. Lyanna se convirtió en algo más que una amiga para él, se convirtió en su guía hacia una nueva vida, libre de amargura y odio. Al mismo tiempo, Máximo, sin saber nada sobre los planes de Gennaro, continuaba con su vida, disfrutando de cada día y valorando la amistad de Lyanna y María. Era feliz sin saber sobre el oscuro secreto que se escondía a la sombra. El destino los unió a todos en ese fatídico día, cuando Gennaro decidió llevar a cabo sus malévolas intenciones. Sin embargo, gracias a Lyanna y su amistad, se dio cuenta de su error y abandonó su malvado plan. Gennaro decidió comenzar de nuevo y Lyanna estaba a su lado para ayudarlo en ese camino. Así, la historia, que comenzó con venganza y odio, se convirtió en una historia de amistad, perdón y la oportunidad de cambiar la vida para mejor. Gennaro encontró en Lyanna no solo una amiga, sino también una salvadora que le abrió el camino hacia un nuevo comienzo. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Anna, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Anna se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Anna intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Anna decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Anna comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Anna, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Anna se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Anna llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Anna a entrar. Anna, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Anna, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Anna al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debe ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Anna, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Anna nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible, hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, ve». Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena». «¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla.
Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano. La prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. Max era un chico tranquilo, con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy,
Así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Masha y Lucy se convirtieron en heroínas de su ciudad, y su historia inspiró a otros a luchar por la justicia y contra la corrupción. Andre era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andre se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andre se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades,
el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando Iván, regresando a casa del trabajo, notó un brillo en la acera. Se detuvo y se fijó, en el asfalto había una pequeña billetera de cuero, de la cual sobresalían billetes rojos. El corazón de Iván empezó a latir más rápido. Un pensamiento pasó por su mente sobre cuánto necesitaba el dinero en ese momento, pero rápidamente lo rechazó. No se debe tomar propiedad ajena, especialmente cuando la billetera parecía tan costosa. Iván miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Quizás alguien la había dejado? Necesitaba encontrar al dueño. Levantó la billetera y la abrió. Dentro había dinero, una tarjeta de visita con el nombre Alejandra Petrovna y varias fotografías. En una de ellas aparecía una mujer con una sonrisa radiante, en otra un hombre en uniforme y en la tercera una niña con un lazo. Iván suspiró. Alejandra Petrovna probablemente estaba muy angustiada por haber perdido una billetera tan valiosa. Se apresuró a casa con la esperanza de encontrar algún número de teléfono en la tarjeta de visita, pero, desafortunadamente, no había ningún número indicado. Iván pasó el resto de la noche pensando en cómo devolver la billetera. Podía llevarla a la policía, pero las posibilidades de encontrar a Alejandra Petrovna a través de ellos eran escasas. Una idea vino a su mente. Iván decidió revisar las redes sociales locals para encontrar cuentas con el nombre Alejandra Petrovna. Afortunadamente, encontró su página rápidamente. Iván le escribió un mensaje contando sobre la billetera encontrada y pidiéndole que se pusiera en contacto con él para recogerla. Al día siguiente, Alejandra Petrovna le escribió en respuesta. Su voz temblaba de emoción mientras agradecía a Iván por su honestidad y bondad. Dijo que la billetera era muy valiosa para ella, ya que pertenecía a su exmarido. Iván llevó la billetera a Alejandra Petrovna. Ella estaba muy contenta de verlo y dijo que su esposo estaría orgulloso del acto de Iván. Iván se fue, sintiéndose feliz. Ayudó a otra mujer a recuperar algo valioso para ella, y su acto hizo su día. Comprendió que la bondad es lo más importante en la vida, y siempre regresa multiplicada. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo
buscando el sentido de la vida, confundido ante el vacío, que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella, brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso. Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad. Un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear: una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte? María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes,
sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia.